Y vamos a empezar hoy mirando a varias cosas acerca de la vida con propósito, pero es una pregunta que muchos están haciendo hoy, ayer, antier, mañana, y es la pregunta que está aquí arriba. Dice que, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? Posiblemente no de esa forma, pero algo bastante parecido. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Entonces, la meta mía hoy es que podemos básicamente introducir esta idea en la vida de la iglesia, pero también entender qué significa para nuestra vida. Dicen que en una vida hay un promedio de 25,550 días de respirar y de estar vivo. ¿Okay? Algunos tienen menos, otros tienen más, obviamente, pero hay un promedio de 25,550 días. ¿Usted piensa que vale la pena, pensando en eso, que deberemos tomar unos 40 o 42 días para enfocarnos en qué es lo que dice la Biblia acerca de nuestro propósito? ¿Sí o no? Sí, vale la pena. Porque si yo puedo entender algo temprano, me puedo evitar muchos ¿qué? Problemas en el futuro. Ahora, en la Biblia, no está aquí en su boletín, pero si lo quieren escribir, en Mateo 18:20, hay una escritura bastante corta, porque a veces me preguntan, Marcel, ¿por qué tanto el enfoque en los grupos? ¿Por qué? Dice Mateo 18:20 esto, Cristo hablando, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En esta mañana vamos a repasar esta idea de viva su llamamiento. Y vamos a responder a esta frase aquí que dice en su boletín, lo que tengo que saber acerca del llamado de mi vida. Ahora, si usted tiene su Biblia ahí, y si no lo pueden mirar aquí en su boletín, abra su Biblia a Romanos 8:28. Y lo que vamos a mirar hoy son varias traducciones de diferentes versículos en la Biblia para ayudarnos a entender y también aplicar lo que queremos decir en esta mañana. Aquí en su boletín, por ejemplo, dice la primera parte, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Ahora, si miro aquí, Romanos 8:28, estoy en la Reina Valera, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿cuál es el problema con este pasaje? Ninguno, no tiene un problema. El problema es muchas veces en la persona que está leyendo el pasaje. Solamente está leyendo una mitad del pasaje. Hay otra parte aquí que tenemos que considerar. Dice, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Muchas veces empezamos a leer la primera parte, pero no continuamos a la segunda parte. Ahora, subrayan por favor las palabras, todas las cosas. Dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas. Ahora, en esta vida, ¿todo lo que sucede es bueno, sí o no? No. Hay mucho en esta vida que es bastante malo. Hay mucho en esta vida que trae bastante dolor, sufrimiento, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos diciendo que todo en la vida es bueno. Lo que estamos diciendo es que Dios puede tomar todo en la vida, lo bueno y lo malo, como una plataforma para construir algo bueno en su vida. En otras palabras, si usted ha sufrido, si usted ha tenido pérdida en su vida, si le han robado, si le han dañado, etc., Dios puede usar
ese evento como una plataforma para edificar, para crear algo totalmente bueno, para usar para su honra y gloria. Esa es la diferencia. Entonces, si paramos aquí en la primera parte, vamos a perder algo maravilloso. Porque a veces pensamos, esto, lo que sucedió en mi vida es horrible. Sí es horrible. Pero si usted y yo estamos disponibles, Dios puede usar esa relación quebrantada, ese dolor, y puede crear algo bueno, bello, maravilloso, que puede florecer. Ahora, es difícil para nosotros pensar en eso y procesar eso a veces, porque pensamos que si hemos pasado por una tragedia o algo bastante difícil en nuestra vida, eso debe marcar los restos de nuestra vida, y no es así. La pregunta es, ¿cómo Dios puede tomar esa situación, cambiar el dolor a algo para dar fruto en su reino? Entonces, en vez de enfocarme en el dolor, me estoy enfocando en la posibilidad, la esperanza que Dios va a tomar esto y cambiar algo en mi vida. Cuando uno piensa en la palabra, aquí dice, hemos sido llamados. ¿Cuántos aquí le encantan estar hablando en el teléfono? Cuando alguien lo llama, nunca es menos de 20 minutos la conversación. ¿Ok? Hay algunos que los niños le están subiendo la mano a su mamá, etc. Ahora, cuando usted recibe una llamada, ahora tenemos la tecnología que ya podemos ver el número en el teléfono. Entonces, si sabemos que es un número de California o un estado donde no tenemos amistades ni amigos, sabemos que, realmente creo que es una propaganda, no voy a recoger el teléfono. Pero es bastante interesante porque como pastor, cada vez que suena mi teléfono, no siempre, pero muchas veces es noticia mala, no buena. Alguien está en camino al hospital. Alguien en su familia perdieron a alguien muy querido. Alguien tuvo serios problemas en su trabajo. Alguien no está con trabajo. Alguien está sufriendo. Estos dos están teniendo problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una llamada que tenemos que recibir. Ahora, póngase a pensar por un instante que alguien lo está llamando para entregarle un cheque de $50 millones. ¿Cuántos aquí van a decir, yo voy a recibir esa llamada? Si están disponibles para entregar 50 millones, esa llamada no lo voy a perder, yo lo voy a tomar. Ahora, bastante interesante. Pero, ¿qué si es Dios que está llamando? Si Dios está tratando y este es el teléfono aquí de mi oficina, si Dios lo está llamando para hacer algo, para cambiar algo, para pensar en algo de una forma diferente. Miren aquí, por favor, a Romanos 8:30. Dice lo siguiente: y a los que predestinó, también los que los llamó. Y a los que los llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los que glorificó. Ahora, aquí tenemos unas palabras bastante grandes en el mundo de estudiar la Biblia. Entonces, vamos a hablar acerca de una de estas palabras, y es la palabra llamado. En la próxima tenemos la idea en el griego que es esta palabra kaleo. Kaleo. Ahora, esta palabra significa que Dios lo está llamando.
Ahora, algunos están un poco nerviosos hoy porque no tienen muchas cosas para escribir, ¿no? Dicen que voy a hacer con mis manos, con el lapicero, no sé. Bueno, quiero que escuchen esta mañana, quiero que miren a ciertas cosas que vamos a decir, pero vamos a hacer las cosas simples. La idea de esta palabra kaleo es que Dios está llamando a las personas. Dios está activamente llamando a las personas a responder. Sabemos que cuando Cristo estaba aquí en esta tierra, Él básicamente enseñó, nadie puede venir a mí si el Padre no está ¿qué? No lo está moviendo, no lo está llamando, no lo está preparando. Entonces sabemos que Dios tiene una parte. Ahora, hay una segunda palabra que es la palabra vocar o vocare. Esta palabra es parecida, pero no es igual a la carrera que uno tiene o su vocación, si se puede usar esta palabra. Esa palabra significa hablar. Kaleo significa llamar. Llamar, hablar. Estamos mirando eso. Ahora, en el Antiguo Testamento, aquí hay una pregunta. ¿Dios llamó a sus líderes, sí o no? Sí. Dios llamó a Abraham, a Moisés, a Noé, a Nehemías, a Jeremías. ¿Cómo Él los llamó? En su voz los llamó a través de los profetas, etcétera, etcétera. Ahora, lo que vamos a mirar aquí durante estas 6 semanas es la diferencia entre una carrera, el trabajo que yo estoy haciendo, que estamos haciendo, y un llamado. Lo que vamos a mirar durante estas semanas es la diferencia entre kaleo y un trabajo. Porque yo puedo tener un trabajo de 9 a 5 o 9 a 7, etcétera, pero eso no es igual al llamado que Dios tiene en mi vida. Hay una diferencia y hoy vamos a introducir esto. Aquí en Efesios 1:18. 1:18 está aquí en su boletín. Y aquí está la oración de mi parte y la parte de Russell para nosotros. Dice aquí, Pablo está hablando a su iglesia en Efesios. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza y la cual los ha llamado. ¿Cuáles son las, y qué es la palabra? Riqueza, subrayen esa palabra, de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales? Ahora, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Cuando una persona empieza a entender su propósito, lo que va a aumentar en su vida es esperanza. ¿Esperanza en quién? En Cristo, en Dios. Esperanza en nuestro Dios. Ahora, también lo que le está diciendo es esto. Mientras que uno empieza a estudiar su propósito, su llamado, su kaleo, su vocaré, en ese proceso uno aprende a entender las riquezas de Cristo Jesús. Ayer yo estaba con mi hijo y él estaba preparándose para tomar un viaje. Y le hice varias preguntas. ¿Cómo están las gomas? ¿Le hace falta aire en las gomas? ¿Tiene aceite en el carro? ¿Tiene esto? Bueno, vamos a mirarlo. Y empezamos uno por uno a buscar herramientas para hacer el trabajo, para prepararse para este viaje. Dios quiere que tengamos las herramientas
adecuadas, ¿para qué? Para cumplir con nuestro propósito. Si yo entiendo, si nosotros podemos entender el propósito que Dios desea para nosotros, no solamente vamos a vivir en este mundo, vamos a experimentar algo mucho más rico en Cristo Jesús. El problema no es que no estamos respirando. El problema es que tenemos vidas muy aburridos. Piense, cuando usted le pregunta a alguien, ¿cómo está la cosa? ¿Qué dicen? Ay, lo mismo. Qué triste. Yo dudo que cuando le preguntaron a Cristo, Señor Jesucristo, ¿cómo están las cosas hoy? Ay, están bien. No sé, estos discípulos. Entonces lo que estamos hablando es cómo experimentar una vida más rica en Cristo Jesús. Ahora, vamos a empezar con la número 1. Mi llamado es un don de Dios. Mi llamado es un don de Dios. ¿Cuántos aquí ya empezaron a escribir su lista para Navidad? ¿Están buscando ya los descuentos para comprarle a los niños? ¿Alguien? Ninguno. Ok. Ya ahorita van a tener todo listo para empezar a comprar. El llamado es un don de Dios. ¿Qué es un don? Un don es algo que usted o yo yo debo recibirlo porque soy tan buena persona. No, es simplemente por la gracia de Dios. Es un regalo. Aquí en Efesios 1:6, Gálatas 1:6, dice lo siguiente, como ya hemos leído antes. Nosotros somos hechura, ¿qué? Suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Lo que Dios desea para su vida, lo que Dios desea para mi vida, es que yo funcione de tal manera que todos puedan ver el propósito de Dios en cada día de mi vida. Es tan sencillo. Porque a veces queremos hacer tantas cosas y a mí me encanta la productividad. Yo tengo varias cosas en mi teléfono que me ayudan con el calendario, con si tengo una cita, si tengo que escribir algo, etcétera, pero nada puede comparar a simplificar nuestra vida y hacer lo que Dios desea en nuestra vida. Miren aquí arriba, en la pantalla, 2 de Timoteo, dice lo siguiente: Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que Dios que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora, regresando a esta la idea de la gracia. La gracia de Dios. Aunque hemos cometido errores, Dios todavía extiende su gracia. ¿Cuántos aquí cuando su hijo o su hija hacen un error, en su corazón están como, wow, yo hice exactamente lo mismo a su edad? Ellos están haciendo y lo están diciendo, lo están repitiendo de la misma forma en que yo lo hice a esa edad. Y eso debe generar algo en nuestro corazón para entregar gracia a ellos. Número 2, yo soy llamado para el propósito de Dios. Yo soy llamado para el propósito de Dios. Ahora, aquí hay una revelación. Usted ha sido creado por Dios y para Dios.
Vamos a repetir eso. Usted ha sido creado por Dios y para Dios. Muchos piensan que, bueno, yo he sido creado para mí y mis necesidades. No. Usted ha sido creado por Dios y para Dios. Dígale a su vecino en esta mañana, usted ha sido creado por Dios y para Dios. Si están dormidos, despiértalo, ¿ok? Le doy permiso. Ahora, ¿qué significa? Bueno, Dios en su gracia, y esto es algo sinceramente difícil para entender. Dios en su gracia determinó su plan para nosotros. Por ejemplo, en Romanos 9, miramos la historia de ¿quién? De Jacob y de Esaú. Muchos saben la historia, ellos eran gemelos que básicamente estaban en el cuerpo de su mamá y durante ese tiempo, vamos a leer Romanos 9, dice, también sucedió cuando Rebeca, la mamá, concibió de un solo hombre de nuestro antepasado Isaac, aunque los hijos o sus hijos todavía no habían nacido ni habían hecho algo bueno o malo. Y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo, ¿el qué? El mayor servirá al menor. Ahora, tenemos que entender esto. En esta cultura, el mayor siempre, el varón mayor, siempre era el favorito. Cuando nació el primero era una celebración increíble. Él tenía todos los beneficios, las bendiciones. Cuando nació el segundo, qué bueno que estás aquí, bienvenidos. No era lo mismo, era totalmente diferente. Pero Dios, para mostrar su gran poder y su gracia, decidió cambiar las cosas. ¿Cuántas veces en nuestras vidas pensamos que Dios está haciendo esto y Él cambia las cosas? ¿Cuántos aquí han experimentado eso? Dios, pero yo pensé que esta era la dirección, este era el camino, este era tu gran propósito y Dios decide a cambiar las cosas sin llamarme. ¿Cómo es posible? Este muchacho nació primero y ya sabemos la historia que el menor realmente empezó a dirigir, a guiar, a influenciar, le robó la bendición de su hermano y todo cambió. El llamado de Dios es algo que usted y yo no podemos cambiar. Yo en mi vida llegué a esta iglesia a los 12 años, pequeñito y gordito, como una masa real en la panadería, muy, no tan rico pero gordito y lleno de azúcar. Llegué aquí a los 12 años. En ese tiempo el pastor Russell estaba aquí obviamente y estaba otros líderes, etcétera, aquí con nosotros. Y después de un tiempo, no sé si era un mes, unas semanas, etcétera, yo empecé a escuchar el mensaje y yo llegué a un punto en mi vida que yo reconocí que yo necesito a Cristo. Yo no era un gran pecador, pero yo sí era un zorrito. Y yo entendía que Dios dice que cada persona ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Entonces, de una edad bastante pequeña, yo oré, confesé mis pecados, recibí a Cristo como mi Salvador. ¿Y usted sabe lo que sucedió después de eso? Nada. No habían ángeles que descendieron del cielo, no había una luz brilla que no podía, nada. Pero poco a poco Dios me empezó a enseñar ciertas cosas.
Fuimos a otra iglesia, a un grupo para jugar voleibol con ellos, y esa noche había un hombre que estaba hablando y era la cosa más interesante en mi vida. Él estaba hablando a un grupo de 50, pero yo estaba ahí casi al final sentado, no prestando mucha atención, y él me estaba mirando casi la noche entera. Hasta que un amigo mío se viró y me dice, ¿por qué te mira tanto este tipo? Y ese momento Dios lo usó para enseñarme que yo soy responsable y debo ser responsable por otros y enseñarle lo que dice la palabra. Yo sabía que Dios estaba haciendo algo en mi vida. Ahora, aunque yo tuve varios trabajos, yo trabajé aquí en el estadio de los Dolphins, en un trabajo muy lujoso recogiendo basura. Pero era algo fenomenal, con un trajecito, anaranjado, recogiendo basura, mirando si había $1. Recogiendo toda la basura que ustedes dejan en el estadio. Ahí yo estaba con una sonrisa recogiendo la basura. Ahora, después trabajé en un restaurante, después trabajé como chofer, estaba estudiando en la universidad, etc. Pero en cada una de estas cosas tenía que proveer para mi familia, pero era un trabajo, era una carrera, pero no era mi llamado. Usted puede estar en un trabajo, pero eso no significa que ese trabajo es su llamado. Dios quiere ser mucho más de que solamente entregarle un cheque cada semana, cada mes, cada 2 semanas. Pero Dios puede usar ese trabajo, bueno o malo, para formar su vida para la gloria de Dios. Una de las áreas más impresionantes para mí fue un jefe que yo tuve, que era un jefe horrible, mentiroso, no le importaba las personas, solamente le importaba cómo subir en la compañía. Sinceramente, ese jefe fue el mejor maestro en lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Su carrera no es su llamado. Su trabajo no es su llamado. Su llamado es algo mucho más. Dice aquí, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. La palabra aquí para hechura en el griego es poema. ¿Cuántos aquí le encantan ir a un festival y mirar arte que hacen las personas? Dibujos, eso a mí me encanta, la hija mía le encanta dibujar y a mí me encanta. Bueno, Dios dice que usted es más lindo, más linda que un cuadro de arte. Usted posiblemente pueda decir, bueno, Marcel, me han dicho toda mi vida que soy una basura. Escuchen, Dios no hace basura. Cristo no murió por basura. Cristo murió para salvarle a usted. Cristo murió para una persona que tiene un gran valor, un gran propósito. Entonces no importa lo que dice otra persona acerca de, eres una basura, nunca vas a hacer nada en su vida productivo, y ni lo puedo repetir aquí, eso no importa, porque Dios entrega su identificación, no las personas. Si Dios dice que tú eres como arte, algo bello, eso es. Si Dios dice que usted es algo formado antes de crear el mundo, algo especial, algo de gran valor, eso es. No importa lo que digan otros, lo importante es lo que dice Dios acerca de su vida. Entonces, si eso es la verdad, miren el número 3.
Dios eligió mi llamado antes de que yo naciera. Dios eligió mi llamado antes de que yo naciera. Dice aquí en su boletín, pero Dios me apartó desde ¿qué? El vientre de mi madre. ¿Cuántos aquí cuando estaban en el vientre de su madre tenían una conversación con Dios? ¿Alguien? No. ¿Ok? Pero en ese tiempo Dios ya estaba formando su personalidad, su cuerpo, etcétera, etcétera. Aquí en la pantalla dice Jeremías 1:5. Antes de que yo te formara en el vientre, ¿te qué? Te conocí. Te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué y te presenté antes las naciones como mi profeta, hablando a Jeremías. Pero la aplicación aquí para nosotros es que cuando nosotros estuvimos en el cuerpo de mami, ya Dios tenía un conocimiento perfecto de nuestra vida. Ahora, en Isaías 44:2 dice, yo soy el Señor, tu hacedor, el que te formó desde el vientre y el que siempre te ayuda. ¿Qué significa eso? Usted no es un accidente. Hay padres y madres que son accidentes, pero no hay hijos que son accidentes. Cada persona ha sido formado por Dios. La segunda cosa es que Dios ha planificado nuestra vida antes de nacer y respirar en este mundo. Dios ya planificó nuestra vida. Número 4. Y este es uno que tenemos que pasar un tiempecito. Mis pecados y errores no cambian mi llamado. Mis pecados y errores no cambian mi llamado. ¿Cuántos aquí han cometido errores en su vida? Tengo que levantar 2 manos, ¿no? Muchos errores. Ahora, ¿un error puede cambiar su carrera, sí o no? Sí. ¿Un error puede cambiar lo que hace o no hace el policía? Sí. Pero un error no cambia su llamado. Porque su llamado ha sido entregado ¿por quién? Por Dios. Ahora, hay ciertas cosas en la vida que otros han hecho a nosotros. ¿Eso cambia su llamado? No. Hay ciertas cosas que nosotros hemos hecho contra la voluntad de Dios. ¿Eso cambia nuestro llamado? No. Posiblemente cambia ciertas cosas, pero no cambia el llamado. Ahora, antes de conocer a Cristo, el apóstol Pablo era ¿qué? ¿Qué era el apóstol Pablo? Era un maestro, un perseguidor de cristianos, pero básicamente era un terrorista, ¿no? Estaba buscando a cristianos para matarlos. Ahora, en la vida de Pablo, él hizo muchas cosas que eran horribles, pero mira lo que dice aquí en 1 de Timoteo. Él dice, y está aquí también en su boletín, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido ¿qué? Blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui tratado con ¿qué? Subrayen esa palabra, por favor. Pero fui tratado con misericordia. Si no es que la misericordia de Dios entra en mi vida, yo no estuviera aquí hablando hoy.
Si no era que la misericordia de Dios ha entrado en su vida y Dios lo ha rescatado de algo que era bastante malo, usted no estuviera aquí hoy con nosotros. Pablo reconoce que lo hice por ignorancia. Yo me río a veces que la misma persona que está diciéndole malas palabras a Dios es la misma persona que Dios cambia y lo usa para proclamar las buenas obras. Y dice, lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahora, si hemos cometido errores en nuestra vida, eso no cambia el plan de Dios. No cambia el llamado de Dios. ¿Cuántos aquí conocen el hombre Chuck Colson? ¿Han oído de él? Chuck Colson. Él trabajaba para el presidente hace muchos años atrás. Y durante una época en su vida, él básicamente hizo algo que no tenía que hacer y lo pusieron en la cárcel. Era básicamente el número 2 al lado del presidente. Y él estaba en la cárcel ahí, antes de entrar, recibió a Cristo como su Salvador. Y en la cárcel empezó un ministerio para alcanzar a los prisioneros que hasta hoy sigue. En el plan de Dios, él sabía que este hombre iba a estar en la cárcel por un tiempo. Pero eso no cambió el llamado de este hombre. Sus errores no cambian el llamamiento o el llamado de Dios en su vida. No lo cambia. Ahora, número 5. Mi llamado es permanente. Mi llamado es permanente. Dice aquí, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Porque aquí arriba está, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La pregunta es, ¿qué es el propósito que Dios desea para mi vida? Que aunque esté en este trabajo o en este trabajo, aunque vivo en este país o en otro país, aunque mis hijos estén conmigo o ya ahorita se casan y se mudan, ¿qué es el gran propósito, el llamado que Dios ha formado y que Dios está esperando para que yo responda? ¿Cuál es ese llamado? Ahora, número 6. Mi llamado está conectado a otras personas. Mi llamado está conectado a otras personas. ¿Cuántos aquí se han dado cuenta que usted no puede hacer muchas cosas sin la ayuda de otros? ¿Cuántos aquí, si se presenta un equipo de fútbol, van a hacer competencia con ellos si usted es el único en el equipo? Nadie. Hay ciertos deportes que no se pueden ganar solo. ¿Requieren qué? Un equipo. Fútbol americano, la pelota, el baloncesto, etc. Requieren un equipo. Esto lo vemos en el cuerpo. ¿Qué beneficio hay si tengo esta mano aquí, pero está desconectado del cuerpo? ¿Qué ayuda me da? Ninguna. ¿Qué ayuda tengo si tengo este cerebro y está desconectado? Ahora, algunos van a decir, bueno, no te da mucha ayuda si lo tiene conectado. No, entonces no importa. No. Pero, si no tengo el cerebro o si no tenemos el cerebro conectado, ¿eso afecta al cuerpo? Sí, vamos a morir. ¿Qué beneficio hay que si tenemos este corazón que está moviendo sangre, pero no está conectado a la otra parte de nuestro cuerpo? En nuestra vida no podemos cumplir con el llamado de Dios sin otros.
Por eso le estamos pidiendo, ¿por cuántas semanas? 6 semanas. Aquí cada domingo, en un grupo cada semana. Porque no pueden realizar su propósito sin la ayuda de otros. En mi vida, por ejemplo, muchos me animaron para hacer ciertas cosas que yo pensaba yo nunca pudiera hacer esto. Imposible. Pero ¿saben qué? Muchas veces las personas, específicamente otros creyentes, pueden ver algo en usted que usted mismo no puede ver. Es como cuando alguien le dice, usted está aumentando un poco. No, estoy flaquito. Sí, porque usted cada vez en el espejo está mirando a la misma persona y no hay mucho cambio. Pero alguien que no lo ve por un mes dice, qué gordito estás. No se están riendo, entonces algunos ya le han dicho eso. Ok, voy a cambiar el tema. Pero creo que ya entienden la idea. Si yo quiero alcanzar la meta que Dios ha preparado para mi vida, yo tengo que conectarme a otros. No lo puedo hacer solo. Dice en su boletín Efesios 4:4. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un ¿qué? Un espíritu. Pablo dice aquí arriba, pues hay un solo cuerpo en la nueva traducción viviente, un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Y miren aquí la próxima, Hebreos 3:1 en su boletín. Dice, por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento, ¿qué? Celestial. ¿De dónde es este llamado? Este llamamiento es del cielo, de Dios. Entonces, si Dios está llamando, ¿no deberemos ser qué? Por favor, si puede aguantar unos minuticos. No. Si Dios está llamando, debemos responder. Número 7. Dios me da poder para hacer lo que me llama a hacer. Dios me da poder para hacer lo que me llama a hacer. En su boletín dice, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Nunca se me olvida, cuando yo era chofer en esta compañía, yo no sabía cómo enviar un fax, enviar un correo electrónico, básicamente. Me pidieron que participara en una entrevista de 4, básicamente, directores para una posición en una compañía. Y yo estaba ahí con ellos y antes de llegar yo estaba tan nervioso. Y entré en esa entrevista y ellos me hicieron pregunta tras pregunta tras pregunta. Y me hicieron esta pregunta al final. Marcel, usted no tiene ninguna experiencia en este tipo de trabajo. ¿Está cierto? Sí. Usted nunca ha participado en esto, en ningún entrenamiento. Es cierto, nunca lo he hecho. Usted nunca ha participado en esto, usted no estudió esto, usted no hizo esto. Entonces, ¿por qué le debemos ofrecer este trabajo? Y en esos momentos, cuando uno está orando en silencio, eso fue uno de esos momentos. Y yo le respondí a ellos, porque como no he tenido experiencia en eso, no tengo malas costumbres tampoco. Entonces lo que usted me enseña, eso yo lo voy a hacer. De la manera que usted desea. Cuando yo salí de esa entrevista, después me dieron el trabajo, puse un CD en el radio y el CD era la canción Todo es posible con Dios. Y eso me enseñó algo bastante profundo en la vida cristiana. Si Dios lo está llamando, Dios lo va a preparar.
Si Dios le está pidiendo que se acerca y que toma un paso adicional, Dios lo va a equipar para cualquier obra, para cualquier trabajo, para cualquier deseo que Él tiene para su vida. La pregunta es si yo tengo suficiente fe de dar ese paso, reconociendo que eso está alineado con el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. Si Dios ha tenido cierto patrón o cierta forma de obrar en su vida y Él está pidiendo que toma un paso adicional, ¿por qué tenemos temor? ¿Por qué tenemos miedo? Si cuando miramos hacia atrás podemos ver claramente que Dios está preparándonos para esto. El problema muchas veces en la vida cristiana no es que Dios no quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Es que nosotros confiamos más en nuestras habilidades y talentos y no en el poder de Dios. Si Dios lo está llamando, Dios lo va a equipar para el próximo paso. Si Dios lo está llamando, Dios está encargado del entrenamiento. Cuando empecé ese otro trabajo, se acercó un amigo y yo le pedí durante este mes si nos podemos reunir 1 hora antes del trabajo. Entonces llegamos a las 7 de la mañana, una vez cada semana. Y él me enseñó cómo hacer este trabajo bien hecho. Y a veces Dios escoge a ángeles, a personas como este muchacho, para ayudarlo en su jornada, en su llamado. Ahora, algo aquí que para algunos esto va a doler un poco. Hebreos 5:12 dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Hay algunos aquí que tienen un banco de información bíblico, un banco que está lleno. La Biblia dice que eso es como tener leche en su cuerpo, porque la carne no es tener el conocimiento de la palabra de Dios, la carne es aplicar, practicar, obedecer lo que dice su palabra. Y yo creo que ya es tiempo de no solamente saber lo que dice la Biblia, tomar la leche, pero tomarlo y poder obedecerlo. Tomar la leche y poder practicarlo. Tomar la leche y poder enseñarle a otra persona. Y el autor de Hebreos está diciendo, ya es tiempo. Ya es tiempo para salir y enseñar y tomar a otra persona y enseñarles lo que dice la Biblia, la palabra, porque estamos tomando leche. Y Dios dice, es tiempo para comer la carne. Si solamente tiene conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, está tomando leche en esta mañana. Si está aplicando lo que dice la palabra, entonces está comiendo la carne de la palabra de Dios. Pablo escribe en 2 de Tesalonicenses. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas, que la fe los mueve ¿a qué?
hacer. Que la fe los mueve a hacer. Cuando Dios le enseña, tenemos que tomar acción. Si no tomamos acción, no vamos a experimentar lo que Dios desea para nuestra vida. En el capítulo 5, versículo 24 dice, aquel que los llama es ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Fiel y cumplirá todo esto. Número 8. Hay un premio por vivir mi llamado. Hay un premio por vivir mi llamado. ¿Cuántos aquí han ganado un premio y lo tienen en una caja en su casa, en un closet o en el ático, en algún lugar, pero tienen un trofeo o un certificado y lo tienen en casa todavía? Ok, después de un tiempo seguramente lo van a ¿qué? Lo van a botar, porque ya ese trofeo de kinder ya es tiempo para botarlo, ¿no? Sabemos que, ok, usted estuvo ahí cada día por un año entero, pero ya es tiempo para, ok, bueno. Este premio de la vida con propósito es para siempre. Yo quiero ese premio. Yo quiero un premio que nadie me lo puede quitar. Es un premio para siempre. Dice aquí Pablo, está en su boletín y también aquí arriba. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. También dice en la próxima, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio. ¿De dónde viene el premio? Celestial, al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es esta. ¿Qué es el premio? ¿Qué es el premio? Ahora, lo que dice la Biblia es que vamos a compartir en la gloria de Dios. En otras palabras, parte de este premio es compartir en lo que Cristo ya tiene. Es compartir como su hijo, como su hija en la gloria de Dios. No es quitar la gloria de Dios, es compartir en lo que Dios ha preparado para nosotros. Ahora, dice en 1 Tesalonicenses 2:12, y les hemos recomendado vivir con dignidad ante Dios, que los llamó a su reino y a su gloria. Este premio es algo celestial. Este premio es algo eterno. Este premio es algo que nadie puede quitar. Es un premio de Dios. Entonces, ¿qué significa entender y hacer el propósito que Dios ha determinado para su vida? Es llegar a la meta, recibir el premio de Dios y para toda la eternidad compartir en la gloria de Cristo Jesús. Ahora, aquí hay otra oración de parte de mí y de su pastor Russell igual. Efesios 1, que está aquí arriba. Pablo escribiendo dice, no ceso de dar gracias por ustedes, a recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La pregunta de esta mañana es esto. Dios está llamando. ¿Vamos a recoger el teléfono? Dios está llamando. Dios está extendiendo su llamado
a cada persona. La pregunta es si vamos a responder. Si usted ya conoce el Dios, entonces el desafío para usted es que llegar aquí cada domingo para las próximas 6 semanas. Ir a su grupo cada semana por ¿cuántas semanas? 6 semanas. Comprar el libro aquí afuera, seguir el horario, estar participando, leyendo, compartiendo esto con otros por ¿cuántas semanas? 6 semanas. Y aprender qué es el llamado que Dios ha determinado para su vida y también para la vida de cada creyente. Pero para usted que posiblemente hasta hoy o hasta por lo menos este punto, usted no ha conocido a Cristo Jesús. Y algo en su espíritu lo está molestando. Y a lo mejor usted pregunta, bueno, ¿cómo puedo entender si Dios está tratando de llamarme la atención? Bueno, es muy sencillo. Últimamente, ¿usted ha pensado más en Dios? ¿Más en la eternidad? ¿Más en la realidad de su pecado? ¿Más en la realidad que usted necesita un Salvador? Posiblemente Dios lo está llamando. Y la pregunta para usted es, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder? Porque en el final de todo, Dios llama a cada persona, pero realmente nosotros determinamos si vamos a recoger el teléfono o no lo vamos a recoger.